analizar y ver un poco los comandos de movimiento en general. Para eso nos vamos a dirigir a Scratch, la versión online primero, y vamos a analizar un poco. En realidad vamos a analizar con las dos versiones, la versión online y la versión instalada. Como para que tengan en claro las dos. Acá está la versión instalada, la 1.4, y la versión. Fíjense en una cosita, estamos en los comandos de movimiento. Vamos a analizar acá: mover, mover, girar, 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 girar. Después acá hay un comando que dice ir a posición aleatoria. Acá dice apuntar en dirección 90, apuntar hacia el ratón. O sea que hay algunos comandos que en la versión instalada cambian de nombre y algunos comandos nuevos en la versión online. Vamos a la versión online. El mover únicamente lo que va a permitir, si yo utilizo siempre, en este caso vamos a el comando, al hacer clic con la bandera verde, mover 10 pasos. Acá podría ponerle 300 pasos, puedo cambiarle, y si yo ejecuto se va a mover 300 pasos de una sola vez. ¿Sí? Bien. Lo que yo podría hacer es una combinación: hacer que mueva 10 pasos, ¿sí? Podría ponerle que espere un segundo y duplicar estos comandos, ¿sí? Después más adelante vamos a ver que podemos usar un ciclo, que nos conviene usar un ciclo. Bien, si yo hago eso y ejecuto bandera verde, ¿ven? Ahí va esperando un segundo, hace 10 pasos. Bien, sigamos analizando los comandos de movimiento. Tenemos el comando para girar. Nosotros podemos hacer que el personaje gire en el sentido de la aguja del reloj o contrario a la aguja del reloj. Y lo que nosotros tenemos acá es que poner el ángulo. 360 grados es un ángulo completo. Por ejemplo, si yo pongo 180 grados y lo ejecuto, va a quedar patas para arriba, ¿sí? Si ejecuto nuevamente, va a volver a la posición normal, porque son otros 180 grados. Para que noten la diferencia, vamos a poner acá que gire 90 grados. Vamos a esperar un segundo y vamos a duplicar estos comandos. Van a ver que un giro completo sería la suma, ¿sí? Vamos a primero girar, vamos a dejarlo en la posición normal y fíjense, vamos a girar 90 grados, ¿sí? Piensen en un ángulo recto acá de giro, ¿ven? O sea que si nosotros sumamos 4 veces 90, ¿sí? Fíjense, 4 veces 90 o 90 por 4 me da los 360. O sea, un giro completo sería 360 grados. ¿Sí? Bien. ¿Puedo cambiar el giro y que el giro sea de 10 grados? Sí. Puedo cambiar y poner el giro que yo quiera, para un lado o para el otro, ¿sí? O gira para un lado o gira para el otro, ¿sí? Bien. ¿Qué es el comando ir a la posición aleatoria? Yo puedo hacer que el personaje vaya a dos posiciones. Tengo una posición aleatoria que es al azar, o tengo que vaya apuntando al ratón, ¿sí? Bueno, para probarlo esto vamos a hacer lo siguiente: vamos a utilizar un ciclo repetir, por siempre, ¿sí? Y vamos a poner que vaya a una posición aleatoria, que espere un segundo como para poder ver, y después va a volver. Esto es un ciclo que lo que hace es, va a una posición aleatoria, espera un segundo, vuelve, va a otra posición aleatoria, espera un segundo, vuelve, así por siempre, hasta que nosotros paremos el programa.
Lo estoy haciendo con un ciclo para que lo puedan ver y entender. Vamos a ejecutarlo. ¿Ven? Ahí va una posición. Fíjense que va a diferentes posiciones, ¿sí? Ahí se está ejecutando el programa. Si yo no lo paro, el programa se va a seguir ejecutando. ¿Ven? Son posiciones aleatorias dentro de la pantalla. O sea, las posiciones aleatorias serían posiciones al azar, ¿sí? Es como que internamente le da un valor para que se desplace a una posición determinada. Bien, con esto lo voy a parar. Bien, eso sería en forma aleatoria. También podría hacerlo al puntero del mouse, o sea, ir a donde está el puntero del mouse. Fíjense en ahora, yo voy a ejecutar por siempre, pero va a ir a donde está el puntero del mouse. Fíjense que yo muevo el mouse y el personaje se mueve a donde va el mouse. ¿Ven? Donde va el mouse. Bien, perfecto. Con esto lo paro. Bien, continuamos viendo los comandos de movimiento. Otro comando de movimiento que tienen es ir a X a una posición e Y a una posición. Para que entiendan esto, primero voy a cambiar el fondo. Vieron que el fondo está en blanco. Voy a ir al fondo, está en blanco, ¿sí? Y acá yo tengo la posibilidad de elegir un fondo. Voy acá, fíjense, voy a elegir un fondo y hay un fondo que se llama X e Y, que normalmente está al final. Acá está. Bien, elijo ese fondo, ¿ven? Ahora ya pasa a tener ese fondo y vuelvo al código. ¿Para qué elegí este fondo? Para que ustedes vean las posiciones. Esta línea naranja sería el eje X. Si yo le doy un valor de X al personaje positivo, el personaje va a estar desde esta línea para acá, ¿sí? Porque acá están los valores de X positivo. Si le doy un valor negativo, va a estar para este lado, ¿sí? Y lo mismo con Y. Si le doy un valor positivo de Y, va a estar de la línea esta naranja para arriba, porque los Y son los positivos para este lado, y para acá los Y negativos, ¿sí? Entonces, si yo quiero darle una posición determinada al personaje, por ejemplo, la posición 00 es el medio de la pantalla. Entonces yo pongo 00. Vamos a sacar esto. Si quiero ir a la posición 00, ejecuto. El personaje va al centro de la pantalla. Si quiero que venga a esta posición, me paro en ese lugar, ¿sí? Suelto. Y fíjense que solo ahora ir a X aparece con ese valor. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Voy a hacer que el personaje vaya primero a X, que espere un segundo, que vaya a esa posición. Mira, ejecuto, va a X, espera un segundo y va a esa posición. Si quiero que vaya a otra posición, desplazo al gatito a la posición y ahora si miro acá, acá aparece con esos valores, ¿ven? Entonces ahora yo puedo poner otro segundo más y ahora que vaya a esta posición. Y vamos a elegir otra posición por acá. Ahí vamos a poner y vamos a copiar el valor de X y de Y. Fíjense cómo el valor de X es menos 33 porque está de la línea naranja para este lado, y el valor de Y es menos 88 porque está de acá para abajo, que son los X negativos, ¿sí? Entonces la posición de X e Y negativo da el lugar donde va a ir el gatito. Por ejemplo, si yo quiero que vaya a la posición 100 de X y menos 100 de Y, sería este punto, ¿sí? Yo lo puedo agregar manualmente si quiero a eso. Pongo que después que haga esto, vamos a ponerle un segundo para que ustedes puedan ir viendo mejor en cada posición que se para, porque si no le pongo el segundo lo hace tan rápido que no lo van a notar. Dijimos que íbamos a poner un segundo más, pero lo vamos a hacer que se desplace a la posición, dijimos 100 de Y, ahí está el 100 de Y y 100 de X. La unión de 100 de X, de 100 de Y con 100 de X da este punto. Entonces acá le vamos a poner 100 y acá le vamos a poner menos 100, ¿sí? Bien, perdón, es de X es menos 100
y DI es 100 positivo. Bien, entonces ahí lo vamos a poner. Bien, vamos a ejecutarlo desde cualquier lugar. Ejecuta. El último punto va a ser el 100 de Y y 100 de X. ¿Ven? Ahí está en la posición 100 y menos 100. Bien. Bueno, vamos a seguir analizando. Deslizar. A diferencia del X, lo que hace es, vamos a utilizar también el deslizar en una posición aleatoria o del ratón, como vimos hace rato, ¿sí? Pero solamente que en vez de ir se va a deslizar. Entonces vamos a utilizar el que usamos hace rato por siempre, pero en vez de ir, que les recuerdo que es lo que hacía, fíjense, bueno, ahí está apuntando a donde está el ratón, ¿no? ¿Ven? Hacia donde va el ratón. Pero en vez de hacerlo así, lo vamos a poner posición aleatoria. Si yo ejecuto, se va a mover en diferentes posiciones, valores de X, de Y diferentes, ¿sí? Bien, lo voy a parar y ahora en vez de poner ir, vamos a cambiar con deslizar. Este deslizar lo que haría es, en vez de ir directamente al lugar, se desliza en un segundo a las diferentes posiciones aleatorias. En este caso, miren, ejecuto, ven, se va moviendo un segundo, de a un segundo, a diferentes posiciones aleatorias. Si en vez de un segundo yo le pongo acá 3 segundos, ¿qué hará? ¿Más lento o más rápido? Miren, ven que lo hace más lento a diferentes posiciones al azar, o sea, en forma aleatoria. Bien, si yo en vez de hacer eso quiero, en vez de 3 le pongo 10 acá, lo hará más lento o más rápido. Más lento todavía. Va a la posición, cuando llega, bien. Y si en vez de poner posición aleatoria pongo puntero del ratón, lo hace, pero va, cuando complete, fíjense donde tengo el mouse, cuando llegue a la posición donde estaba el mouse, ahora va a ir a esta posición. Si yo muevo el mouse acá, después que complete esa posición va a venir acá. De ahí va a ir a la posición esta. Y si yo vuelvo el mouse a esta posición, cuando llega a esa posición va a volver a esta posición. Bien, lo está haciendo lento por los 10 segundos que le puse. Sigamos. Deslizar, esto es lo mismo que usábamos acá abajo. Nosotros acá íbamos de una posición a la otra. Acá lo que vamos a hacer, en vez de usar ir a X a esta posición, lo que vamos a hacer es deslizar a la posición 00, que se deslice a la posición 00, que espere un segundo, que después se deslice, vamos a tomar a ese valor, que se deslice a esa posición, que espere un segundo, que se deslice a esta otra posición. Entonces tomamos el valor. Fíjense que cuando yo muevo el personaje, van a cambiar los valores de acá. Cuando yo muevo y suelto ahí, aparece ese valor en el deslizar y en el ir. Entonces ahora ahí, si yo ejecuto esto, se va a ejecutar nada más que lo de la bandera verde, va a la diferente con el deslizar en un segundo. Bien, sigamos analizando. Apuntar en dirección 90 grados. ¿Qué hace apuntar en dirección 90 grados? A veces suele pasar que nosotros hacemos que gire el personaje y el personaje queda mirando dependiendo del ángulo de giro que nosotros le dimos. Estoy sacando todos los comandos como para que quede limpia la pantalla.
fíjense que los arrastro nada más. Y si yo hago un giro de 15, por ejemplo, fíjense que el personaje quedó en 15. Vuelvo a ejecutar. Bueno, si yo lo que quiero es que vuelva, después que gire, vuelva a la posición normal, le voy a decir que apunte en dirección 90 grados. Entonces, vamos a poner el esperar un segundo para que ustedes lo noten. Y esto, fíjense, ahí va. Si yo ejecuto esto, va a ser 15 grados, espero un segundo y vuelve a la posición normal. ¿Sí? Lo ejecuto 15 grados, vuelve a la posición normal. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Entonces, apuntar en dirección 90 grados lo que hace es volverlo a la posición normal. Pero, si yo analizo la versión de instalable, fíjense que en la versión instalable ese comando, vamos a poner bandera verde, vamos a poner que gire, pongámosle 50 grados, y yo después le pongo apuntar en dirección 90. ¿Sí? Entonces vamos a poner que espere un segundo y después que, bueno, entonces vamos a hacer que gire 50 y vuelve a la posición normal. ¿Sí? Ahora, yo puedo acá cambiar que apunte 90 es a la derecha, menos 90 es a la izquierda, 0 es arriba y 180 es abajo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pongo 180, fíjense, lo que va a hacer es girar y después queda 180, que es para abajo. ¿Sí? Bueno, acá tengo izquierda, derecha. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer que empiece con el movimiento con apuntar en dirección 90 para que quede derechito. Después que gira 50, que espere un segundo y que después apunte a 180. Pero en vez de 180 vamos a ponerle acá izquierda menos 90. Entonces, lo primero que hacer es ponerlo derechito. Para que lo puedan notar, vamos a esperar un segundo acá. Entonces fíjense, lo pone derechito, 90, después bien. Y ahora fíjense, menos 90 a la izquierda quedó patas para arriba. Para que no pase eso, presiono en este icono. Solo mirar izquierda o derecha. ¿Ven? Acá tengo giro habilitado, solo mirar izquierda o derecha, o que no gira. ¿Sí? Bueno, entonces si yo le presiono solo izquierda o derecha, cuando lo haga nuevamente, fíjense, si yo ejecuto ahí el programa, vamos a dejarlo en la posición normal ahí. Entonces, cuando haga el menos 90, ¿ven? Lo hace. Cuando hace el menos 90, por esta opción que yo le cambié acá. En la versión online, fíjense, si yo lo hago girar, yo acá apuntar en dirección 90, no tengo como en esta versión, como en la versión instalable, la opción de cambiarle acá el valor. ¿Sí? Pero acá lo hago en la versión instalable. En la versión online lo que hago es cambiarlo así. Me paro acá y ahí tengo 90, ahí sería 180, ahí sería menos 90, ¿ven? Y ahí vuelvo a la posición 0. Entonces, si yo quiero 50 60, le escribo el valor, le puedo escribir el valor acá, 70, ¿ven? Hago que apunte en esa dirección. Ahora, ¿qué pasa si yo acá le pongo que vaya a esa posición? ¿Sí? O sea, si hago el mismo ejercicio que hice acá, en la versión instalable, acá sería apuntar en dirección 90. Vamos a poner primero, esperar un segundo. Entonces, vamos a poner apuntar en dirección 90. Vamos a hacer que gire. Fíjense cómo pusimos acá 50. Vamos a hacer que gire 50. Y después vamos a hacer que apunte en dirección menos 90, que es la izquierda. Entonces acá vamos a poner acá después del segundo menos 90. Me faltaría este comando, duplicar,
para que espere un segundo. Girar. Bien. Ahí está ya en 90, pero lo mismo. Bueno, ahí se ejecuta. Fíjense, ahí solo 50. Ahí quedó boca abajo. ¿Ven? Quedó boca abajo y nosotros no queríamos que quede boca abajo, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer es, no tenemos este botoncito o esta opción acá, como teníamos acá arriba, ¿sí? Para que gire y no quede patas para arriba. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Simplemente poniendo fijar estilo de rotación. Podríamos poner acá izquierda derecha nada más. Entonces vamos a hacer primero que apunte en dirección 90. Ahí está. Vamos a ejecutar todo ahora. ¿Ven? Ahí quedó mirando para la izquierda. Otra forma de notar este cambio es hacerlo que camine. Fíjense, yo voy a hacer que se mueva y que un comando que vamos a ver en otro video es cambiar de apariencia. Fíjense que este personaje, cuando yo voy a disfraces, el personaje gatito tiene dos disfraces. Entonces yo lo que voy a hacer es siguiente disfraz, ¿sí? Entonces fíjense, si yo ejecuto esto, vamos a ponerle que apunte en dirección 90. 90. Fíjense que si yo lo pongo así y hago que se mueva 10, esto se va a mover una sola vez. ¿Ven? Ahí cambió. ¿Ven que cambia de disfraz? Bueno, esto, para que lo haga solo, vamos a utilizar el ciclo, el comando por siempre, y le vamos a poner primero que cuando empiece apunte en dirección 90, que ya está en dirección 90, y vamos a hacer que se mueva y siguiente disfraz. Pero fíjense qué pasa. ¿Ve? Va cambiando y como está dentro del ciclo por siempre, se va a ejecutar por siempre. La idea, y ahí vamos a utilizar otro comando de movimiento, es un comando que dice si toca un borde, rebotar, ¿sí? Entonces lo voy a poner adentro. Lo que acá hace es mover 10 pasos, cambiar al siguiente disfraz. Primero va a cambiar, si está en este disfraz va a cambiar a este, después va a cambiar a este, ¿sí? Bien. Y si toca el borde, que rebote. Miren, vamos a hacerlo que rebote. Bien. Ahí está en la posición izquierda derecha. Si yo hago este mismo ejercicio, si no me pasaría, recuerden, si queda pata para arriba, por ejemplo, si yo la rotación acá le pongo no rotar, vamos a ponerle ahí, fíjense, ahí no rotar lo que hace. Y si le pongo acá en todas las direcciones, lo que va a hacer es patas para arriba, ¿ven? Bueno, esto en la versión instalable, lo que se hace para que no quede patas para arriba es marcarle la opción de acá del medio, solo mirar izquierda derecha. Entonces cuando toca la pared, rebota, cambia de dirección, pero no queda pata para arriba. Bueno, ya vimos en general todos los comandos. Nos quedarían estos que son comandos en que yo le puedo dar diferentes valores para que vaya a las posiciones de X o de Y, ¿sí? Y después estos de acá, que son para mostrar las posiciones, ¿sí? La posición en X en que está el objeto, la posición en Y del objeto y la dirección en cuanto está, o sea el ángulo, ese menos 90, ¿se acuerdan? 90, 180, etc. Esto es para mostrar nada más las posiciones, ¿sí? Bueno, espero que con esto haya quedado claro los comandos de movimiento. Muchas gracias.